damos de inicio ya oficialmente a nuestro webinar del día de hoy. Nosotros somos ESEM, para los que no nos ubican todavía y son nuevos en nuestros webinars. Nosotros somos una creación de Medimarcas y por situaciones de COVID, pues nosotros estamos haciendo nuestras pláticas a través de manera virtual. Anteriormente tenemos nosotros nuestro auditorio y ahí las hacemos presencial. Pero pues como les comento ahorita, ya por bonito COVID pues, no podemos, ¿verdad? Entonces, damos inicio a nuestro webinar de hoy, que es manejo adecuado y opciones de material en reanimación cardiopulmonar. Está impartido por nuestro participante de hoy, que es de terapista y especialista de producto, Gerardo Carmona, que viene de parte de la empresa de Respitix. Y por último, y para no ser muy extenso ya la introducción y empezar con el tema, les comento que mientras nuestro participante, Gerardo, esté haciendo su presentación, ustedes en el chat pueden ir dejando todas las preguntas y al final yo se las hago pasar una por una para que él nos pueda responder todas las dudas. Entonces, Gerardo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Pues vamos a empezar con lo que es la parte de el uso adecuado, sobre todo el material que vamos a utilizar en un RCP avanzado. De lo que tratamos de conseguir en este momento no es hacer como un taller específico de lo que es el RCP, porque como la mayoría de ustedes saben, pues eso se tiene que hacer casi de forma presencial. Sin embargo, vamos a mostrar las opciones que nosotros y los materiales que se utilizan en RCP ya avanzado. Vamos a ver si podemos poner ahorita una pantalla. Si me das permiso de compartir para poner la presentación. Igual ya saben que cualquier duda o comentario que tengan lo pueden dejar, lo pueden ir dejando aquí en el chat. Ok, vamos a entender entonces que el concepto del RSP a nivel internacional es la interrupción brusca, o bueno, en donde vamos a aplicar el RCP obviamente es en una interrupción brusca, inesperada y potencialmente irreversible o reversible de la respiración y circulación espontánea. El origen respiratorio primario puede ser una obstrucción aguda de la vía aérea, un traumatismo torácico o una intoxicación de sustancias depresoras del sistema nervioso central. Recordemos que la respiración es uno de los signos vitales en los cuales nosotros tenemos pues participación, nosotros podemos hacer la modificación y se lleva a cabo por medio del gradiente de presión que existe entre la atmósfera y las presiones intrapulmonares y a base de los músculos respiratorios. Entonces, cuando tenemos un problema respiratorio, se debe de atender de primera instancia y súper rápido, porque en cuanto empieza un problema respiratorio, enseguida nos viene un problema metabólico, ¿no? Entonces, tenemos que nosotros atender rápidamente este tipo de situación y lo más conveniente en el manejo del RSP, lo que a nosotros nos interesa más es, obviamente, si es un paro cardiorrespiratorio, pues atender lo que es la parte tanto cardíaca, restablecer nuestro ritmo cardíaco y nuestra respiración. Entonces, vamos a tener que para tener un RCP exitoso o el 100% de supervivencia, no debe de ser mayor a 10 minutos. O sea, tenemos un tiempo asertivo o efectivo de entre 4 y 6 minutos en el que nosotros tenemos que hacer la reanimación cardiopulmonar.
y ya después de cierto tiempo ya empieza a haber atrofias, ya empieza a haber algún tipo de complicaciones por la falta de oxigenación o por la falta de ritmo cardíaco. El origen cardiovascular primario podría ser un taponamiento o rotura cardíaca, arritmias malignas, cardiopatía isquémica, intoxicación por fármacos cardiodepresores, traumatismo al tórax o un shock. Entonces, también vamos a entender que no siempre va a ser, cuando tenemos un paro cardíaco, automáticamente pues, puede haber un paro cardíaco y nosotros podemos seguir respirando, o puede haber un paro respiratorio y el corazón puede seguir funcionando, ¿no? Entonces, es importante que aquí vamos a mencionar lo que es el primeros auxilios, cómo se hace un RCP básico, pero ya en un RCP avanzado sí necesitamos que el personal pues esté altamente calificado para poder hacer esta evaluación de qué problema vamos a atacar, ¿no? Entonces, el soporte vital, ¿qué pasó aquí? Se me fue de más. El soporte vital es, de primera instancia debemos de tener conocimiento y habilidades para evitar el PCR, o sea, es decir, vamos a hacer una prevención, sustituir las funciones. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Sustituyendo las funciones vitales. El RCP, la ventilación y la circulación, y distinguimos dos tipos, el básico y el avanzado. El soporte vital básico es el que se da en la calle, es el que se da de forma súbita, el que nos encontramos con alguna persona que tiene los conocimientos básicos y aplica el RCP, es decir, el masaje cardíaco con la respiración boca a boca. Y el soporte vital avanzado ya es cuando nosotros tenemos los aditamentos adecuados o los insumos o consumibles o equipo, como ustedes lo quieran llamar, para dar una reanimación cardiovascular mucho más efectiva. ¿Cuándo iniciar el RCP? Pues siempre, a salvo que sea una fase final de la enfermedad incurable, es decir, que ya el paciente tenga una enfermedad pues, terminal, por así decirlo, y que el fallo cardíaco llegue en un momento en el que pues ya el paciente ya no es conveniente pues revertirlo, ¿no? Ya pues yo creo que ya sería como determinar que terminara su etapa de vida. Signos de muerte biológica, en el caso, por ejemplo, de enfermedades cerebrales, o que ya haya pasado más de 10 minutos de parada sin RCP y el paciente no nos dé ninguna respuesta. ¿Cuándo finalizar el RCP? Cuando ya tenemos una recuperación de la circulación y de la ventilación espontánea, es decir, que ya el paciente ya no es necesario pasar a otro tipo de procedimiento ya mayor, a lo mejor con un ritmo cardíaco, con un masaje cardíaco, pues tuvimos necesario y una buena ventilación. Se confirma la enfermedad se confirma la enfermedad incurable después de 30 segundos sin actividad eléctrica, o se confirma más de 10 segundos en el cual no hubo RCP, o sea que el paciente, llegamos, lo encontramos y y pasaron más de 10 segundos en el cual no hubo ninguna reanimación ni ningún estímulo, pues es mejor ya no arriesgarnos, ¿no? Sobre todo, pues hay que entender que también tenemos que salvaguardar nuestra integridad. Pues sabemos que si no sabemos o no tenemos el conocimiento adecuado para hacer este tipo de maniobras, pues en algún momento nos podemos llegar a meter hasta en un problema, ¿no? Diagnóstico para nosotros poder dar un RCP. Primero y lo principal es valoración de las funciones vitales. En este caso vamos a verificar lo que es el grado de conciencia. Nosotros llegamos y aunque en algunos casos pudiera llegar a sonar tonto, es llegar, preguntar, ¿estás bien? ¿Te estás ahogando? O que el paciente nos dé como ese indicio de qué es lo que está pasando. Si ya vemos que de plano no tiene conciencia, entonces pasamos al siguiente nivel, que ya es la toma o de signos vitales, que en este caso tendríamos que valorar la respiración y tendríamos que valorar el pulso. Eso es en un RCP básico, en un RCP que nos encontramos en algún momento en la calle o algo así, ¿no?
Pero de lo que nosotros vamos a hablar y de lo que realmente nos interesa es del RCP avanzado. ¿Ok? Ese RCP que se da dentro de una institución o que lo dan los paramédicos, ya sea en la calle o directamente en el área de la ambulancia, o que sobre todo pues, se va a manejar en el hospital. ¿Cómo debemos de actuar? La monitorización es básica, es importante. Si nosotros tenemos un monitor de signos vitales, es lo primero que tenemos que evaluar. Checar saturación de oxígeno. En este caso, por ejemplo, como la imagen no lo marca, podemos ver si tenemos un desfibrilador o tenemos un signo o un monitor en el cual nos pueda dar la frecuencia o el ritmo cardíaco, pues qué mejor para nosotros poder tener una medida o una medida media de cómo vamos con la parte del manejo del masaje cardíaco. La ventilación, pues obviamente, pues es mantener una vía permeable aérea, una vía aérea que tengamos despejada y que pueda entrar y que tenga un fácil acceso tanto de la inhalación como de la exhalación. El masaje cardíaco tiene que ser, pues obviamente, oportuno y efectivo, ¿sí? Y aquí es donde vamos a entrar con la participación de qué materiales nosotros vamos a utilizar en un RCP avanzado. Y lo primero que nosotros debemos de entender y de saber es que debemos de mantener una vía aérea permeable. ¿Cómo lo vamos a lograr? Nosotros manejamos una serie de cánulas que en este caso se conocen como cánulas de Guedel. Estas cánulas de Guedel, si se dan cuenta, bueno, quienes ya las conocen, pues evidentemente tienen un orificio en el cual nosotros vamos a colocarlo dentro de la boca del paciente con la finalidad de retraer la lengua. Recuerden que cuando entramos en un estado de conciencia, nuestra cabeza va hacia atrás y nuestra lengua se va hacia la parte anterior y pues nos va a obstruir la entrada y la salida del oxígeno. Entonces, primero tenemos que asegurar una vía aérea antes de empezar cualquier maniobra para nosotros, para que se nos facilite más, ¿no? Como lo están viendo en la imagen, primero hay que medir, antes de meter, primero hay que medir el tamaño de la boca, de la coyuntura hacia el pliegue del oído, y de ahí, de esa manera sabemos cuál va a ser la medida adecuada, ¿ok? Entonces, ya una vez que nosotros tenemos identificado eso, procedemos a meter lo que es la cánula de Guedel, pero si se dan cuenta anatómicamente, pues tiene la forma que entra así. La forma correcta de meterla es hacia arriba, ¿sí? Nosotros hacemos una hiperextensión de la cabeza y posteriormente giramos, ya una vez que está dentro, giramos la cánula con el motivo con la idea o la función de retraer la lengua y nosotros poderlo tener y tener nuestra vía aérea permeable. ¿Ok? Ya una vez que nosotros logramos retraer y tener esta vía permeable, pues nos va a ser mucho más fácil el manejo de la ventilación. Ahora, tenemos otra opción, que son las cánulas de Berman, ¿sí? Que tienen exactamente la misma función. ¿Cuál es la diferencia de una a otra? ¿Sí? Cualquiera de las dos va a mantener una vía aérea permeable, porque si se dan cuenta, pues este tiene un orificio en la parte del medio, pero este tiene dos aberturas en las partes laterales. ¿De qué nos va a servir? Nosotros, aparte de tener una vía aérea, debemos de tener un buen manejo de las secreciones. El paciente va a seguir como mecanismo de defensa del sistema respiratorio, pues va a detectar un cuerpo extraño y va a empezar a hacer una hiperproducción de moco o de saliva. Entonces, lo que no queremos tampoco es que aparte se nos esté ahogando el paciente con la misma saliva, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de esto? Que en estos orificios laterales que tiene la cánula de Berman, nosotros podemos introducir fácilmente sondas para nosotros poder aspirar a nuestro paciente, ¿ok? Entonces, esta es una de las funciones principales que tienen las cánulas de Berman, a diferencia de las cánulas de Guedel. No quiere decir que una sea mejor que la otra, pero en cuestión de función, ¿sí? Si se dan cuenta, pues aquí tendríamos que meter las ondas por el medio de la cánula, o si lo queremos hacer del lado lateral, pues se nos va a dificultar un poco más. Entonces,
tenemos esta opción para nosotros poder tener un control de lo que es la aspiración de secreciones. ¿Okay? Aparte que en su parte media, pues también tiene orificios que permiten que la producción o la saliva pues tenga mucho mayor flujo y no nos causa un taponamiento en la base de la tráquea. Posteriormente empezamos a ventilar. Yo sé que en la parte de la reanimación cardiopulmonar, primero empezamos con el masaje cardíaco, y este es a un ritmo de 30 masajes o de 30 opresiones a cada 2 respiraciones, ¿ok? Pero recordemos que en un momento, en un hospital, por ejemplo, ya detectamos a lo mejor que nuestro paciente tiene un ritmo cardíaco y no es tan necesario nosotros hacer la maniobra. Entonces, si tiene un paro respiratorio, pues no es necesario hacer maniobras de reanimación cardíaca. Una vez que nosotros ya ponemos lo que es la cánula de Guedel, si nosotros estamos en calle o hay una persona, por ejemplo, esto es más para la parte de los paramédicos o algo así, que no cuenten con un respirador manual, nosotros contamos con una mascarilla que se llama Pocket Mask, de la marca Respifix, que de hecho viene con su bonito estuche, ¿sí? Y es una mascarilla totalmente reutilizable, lavable, se puede esterilizar, y pues cumple con la función de nosotros poder dar el RCP por medio de aquí. Podemos mandar las respiraciones o hacer las ventilaciones sin necesidad de tocar al paciente, ¿no? Entonces, pues recordemos que ahorita y más en tiempos de pandemia, pues tenemos que estarnos cuidando de todo tipo de personas o no sabemos qué tipo de problemática tenga el paciente, que sobre todo lo haya llevado a caer en este paro respiratorio, cardiorrespiratorio, ¿no? Entonces, esta es una de las ventajas que tenemos con esta mascarilla. Aparte de que tiene un filtro, y este filtro pues nos va a ayudar también para cuando el paciente exhala. Es un filtro que nos va a ayudar para que a nosotros no se nos regrese o no vaya al exterior si tiene algún tipo de virus, bacteria o demás, y pues nos va a servir perfecto para dar respiración de boca a boca sin tener que cruzar nuestras bocas. ¿Ok? Una vez que ya tenemos nuestra vía aérea permeable, en este caso que ya pusimos la cánula de Guedel o la cánula de Berman, entonces ahora sí viene la parte del AMBU. Esto ya lo habíamos platicado en una plática anterior que habíamos tenido, lo que es el resucitador manual. Este es un AMBU pediátrico. Entonces, lo determina el tamaño o para qué tipo de pacientes, pues evidentemente lo determina el tamaño de la bolsa, el volumen que tenemos. En la imagen pues vemos una mucho más grande, pero pues para fines de imagen ahorita aquí, para que quepa, pues ponemos este, ¿ok? Procedemos entonces ya con nuestra vía aérea permeable, ya con nuestro cánula de Guedel, a colocar la mascarilla, y entonces ahora sí empezamos a dar ventilaciones, ¿sí?, al paciente para, pues obviamente, oxigenar a la sangre y que no nos lleve a un proceso metabólico. En la pantalla tenemos un poco del material que vamos a utilizar en el caso de que no nos responda el paciente en la forma respiratoria y haya la necesidad de hacer una intubación. Este es el material que van a utilizar. Normalmente yo siempre les sugiero en estos casos y en estos tiempos de pandemia el videolaringoscopio, que evidentemente pues, nos va a ayudar para hacer una intubación mucho más rápida, en donde nosotros podemos identificar y ver hacia dónde va dirigida nuestra cánula y pues obviamente tener una intubación mucho más efectiva. ¿Ok? También vamos a tener cerca pues lo que es la cánula para intubación. Una otra, ¿sí? Y para las cánulas de intubación
nosotros tenemos en Respifix dos líneas o dos tipos de cánulas. Aparte las que son con y sin globo, también manejamos unas que son con alma de acero y sin alma de acero, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia de una a la otra? Si se dan cuenta, y mucha gente piensa que por tener un alma de acero, pues va a ser mucho más fuerte, pero no. Esto lo va a hacer más flexible, ¿sí? Recuerden que cuando nosotros, o cuando se hace una maniobra para intubación, si no tenemos el cuidado necesario, ¿sí? La misma cánula puede hacer un estoma o puede hacer una ruptura entre la tráquea y el esófago, si es que nos vamos al esófago primero, o puede hacer una fístula en la tráquea. Entonces, pues corremos ese problema, ¿no? Si se dan cuenta, todos los tubos corrugados que no tienen alma de acero tienen este maleficio, por así decirlo, ¿no? Que está bastante incómodo y es por eso que en algún momento llegamos a utilizar pues este tipo de aditamentos que es un estilete para nosotros poderle dar pues forma y guía a nuestra cánula, ¿no? Entonces, esta es la función principal del estilete, en el cual nosotros podemos darle una forma o darle la forma curvada que nosotros necesitamos y que de alguna manera pues quede fijo y no quede volando, ¿no? El alma de acero, evidentemente, esto nos va a asegurar que la forma de la cánula endotraqueal, pues obviamente pues no se va a perder. Si se dan cuenta, yo la puedo doblar y la puedo manipular y siempre va a regresar a su estado normal. Entonces, pues esto nos va a ayudar bastante para que no tengamos que usar el estilete o pues prácticamente pues estemos luchando con la forma de la cánula, ¿no? Entonces, esta es una de las grandes diferencias que tenemos. Nosotros manejamos pues evidentemente las dos porque hay quienes obviamente se acomodan más sin la alma de acero o como pues obviamente ya es a gusto de cada quien, ¿no? También vamos a tener, bueno, ya les mencioné lo que es la parte del videolaringoscopio, el estilete y, pues, evidentemente, pues, nuestros sistemas de succión, ¿no? Nosotros habíamos recomendado anteriormente el sistema de succión cerrado, precisamente, pues, para evitar contagios o infecciones aparte, ¿no? Creo que me fui muy rápido. Ya una vez que tengamos nuestro material y una vez que ya ventilamos a nuestro paciente, ya una vez que hayamos elevado la FiO2 o la saturación de oxígeno en el cuerpo, pues entonces ahora sí ya pasamos a hacer el procedimiento de la intubación, ¿ok? Entonces, nosotros ya ponemos la intubación, ya saben, hacemos la maniobra de la hiperextensión, metemos nuestro videolaringoscopio, ¿sí? Ya una vez que nosotros aseguramos que sí estamos en pulmón, empezamos a ventilar a nuestro paciente con nuestro resucitador manual. Entonces, ahora sí ya le quitamos lo que es la parte de la mascarilla, ¿sí? Colocamos nuestro ventilador o nuestro respirador en la cánula y empezamos a hacer ventilaciones efectivas, ¿no? Esto obviamente antes de poderlo pasar a un ventilador y esto pues nos va a dar la oportunidad de que mientras se pueda ir configurando el ventilador mecánico para que pues le demos soporte a nuestro paciente. En el caso de que sí exista un paro cardiorrespiratorio, lo primero que tendríamos que hacer es identificar en qué tipo o en qué zona nosotros vamos a proceder a hacer la maniobra. Entonces, normalmente siempre, y no normalmente, más bien debe de ser así, del apéndice sifoides o de lo que es el esternón, la colita del esternón. Vamos a tomar 2 dedos y de 2 dedos hacia arriba nosotros vamos a empezar de ahí es donde nosotros vamos a hacer la maniobra, ¿ok? Fijamos una mano, como lo vemos en la imagen. Ya una vez identificada la zona, entonces ahora sí procedemos a poner o a sobreponer la siguiente mano, entrelazamos, ¿sí? Esta maniobra es muy importante porque
damos una presión constante, no es una presión variable, a diferencia de que realmente la fuerza que vamos a tener entre los dedos, pues no lo vamos a llevar hacia el tórax, porque podemos ocasionar pues hasta una ruptura de un hueso, ¿no? Entonces, ya se los mencionaba, en el caso de que sí exista, entonces tenemos que hacer 30 masajes cardíacos. Normalmente contamos como 1001, 1002, 1003 para que sean segundos efectivos, y después de cada 30 pues vamos a dar 2 respiraciones. Y en este caso, como lo vemos en la imagen, pues podemos nosotros, mientras con la mascarilla, dar las ventilaciones, obviamente con nuestra cánula de Guedel o nuestra cánula de Berman puesta para tener una vía aérea permeable. ¿Ok? Nuestros insumos, como ya lo habíamos manejado, o como ya se los había manejado, pues nosotros los tenemos en tienda, en marcas. ¿Sí puedo decir marcas? Sí, estamos ubicados, pues la principal que es tienda se encuentra en López Mateos, Guadalajara, López Mateos 595, si nomás no me equivoco, cerca de la Glorieta de la Estampida. Aquí es donde nosotros tenemos también lo que es atención a distribuidores, tenemos un manejo de atención a distribuidores, y pues conjunto, como lo había mencionado nuestra compañera, pues tenemos el área también de asesoría, y tenemos también el área de, en este caso, de poder apoyarlos con diferentes temas o con dudas que tengan ustedes sobre los productos que requieran información, o alguna visita o alguna plática o alguna otra situación, ¿no? Uh-huh. Entonces, no sé si por el momento tengan alguna duda, nos podemos regresar a algún punto en donde ustedes pues tengan alguna duda, sugerencia que nos puedan compartir o preguntar. Podemos abrir ahorita el área de preguntas. Hola, para los que tienen dudas, ¿dónde pueden conseguir los productos de nuestro exponente son de la marca Respifix? Las tenemos en Medimarcas López Mateo 595. Los tenemos también en la sucursal de pediatría. Lo tenemos en la sucursal de Centro Médico, que está en Belisario. Y también los contamos con la sucursal de Hospitalito, atrás del Hospitalito Zapopan. Ahí también pueden encontrar todos los productos de Respifix y todo lo que se ha mencionado. Y por último, también tenemos la de... creo que ya son... Ah, sí, la de también lo que es Belénes. Y pueden ahí encontrar todos los productos. Bueno, aquí Miriam Cruz tiene una pregunta para nuestro exponente, que es, buenas tardes, dice, ¿las cánulas que mencionan son de un solo uso? Sí, son desechables, todas las cánulas son desechables. Entonces, por el tipo de pacientes o el tipo de personas que manejamos, que no sabemos qué tipo de enfermedades pueden tener, o qué tipo de infecciones o demás. Entonces, pues de esa manera se maneja así mejor. A ver, otra pregunta, dice Alondra Partida Martínez, dice, hola, buenas tardes. Si te encuentras en la calle a simple vista, ¿cómo podrías identificar un paro respiratorio y un paro cardíaco respiratorio? ¿Cómo identificar? Primero hay que checar el grado de conciencia de la persona. Primero hay que llegar, y si vemos a una persona atendida, obviamente pues hay que revisar sus signos vitales. Primero hay que llegar haciendo preguntas de si estás bien. Si nosotros vemos que se desploma, primero tenemos que, llega a sonar hasta tonto, ¿no? Decirle, oye, ¿estás bien? ¿Qué te está pasando? ¿Te estás ahogando? Pero eso es nosotros para evaluar el grado de conciencia.
Si nos responde, pues evidentemente ahí nosotros ya tenemos un indicio de que es un paro cardíaco, pero no respiratorio. Entonces, eso lo tenemos que atender y a lo mejor lo podemos hacer solamente con el masaje cardíaco sin necesidad de meter las ventilaciones. En el caso de que ya no nos conteste y vemos que ya no tenemos una respuesta, entonces ahí sí pasamos a hacer lo que es la toma de signos vitales, checamos lo que es el pulso. Nosotros ponemos normalmente nuestra cara con su boca para ver si está respirando, si tiene alguna exhalación. Y si no es así, entonces empezamos nosotros con la maniobra básica de reanimación cardiopulmonar. Es importante que al momento de iniciar esta maniobra se tome el tiempo de inicio para que nosotros podamos definir el tiempo determinado, como les había dicho, ¿sí? El final de lo que es la maniobra es cuando el paciente recupera la conciencia o ya cuando hayan pasado como algunos minutos que son importantes, ¿no? Ya más de 10 minutos de estar dando reanimación ya no es efectivo. Bueno, vamos a esperar unos minutitos más para ver quién tiene alguna otra duda. A ver quién se anima. No se queden con dudas. Hay que aprovechar que está aquí el especialista de producto de RespiFix para que si tienen alguna duda sobre el tema o algo que no haya mencionado y que les gustaría saber, aquí estamos. Mientras, Gerardo, coméntanos, ¿te ha pasado algún tipo, estar en este tipo de situaciones en las que tengas que reanimar a alguien y poner en práctica todo esto? Sí, claro, muchísimas veces, ¿no? Pues bueno, el área de terapia respiratoria, pues básicamente te enfocas en esto. Entonces, normalmente tanto en los hospitales como en la calle te llegas a encontrar con esto. No, a mí en lo personal nunca me ha pasado que sea en la calle, pero aún así, creo que lo comentábamos la otra vez, ¿no? Hay veces que si no tienes como el manejo adecuado, o sea, mejor ni te metas, porque en vez de ayudar al paciente lo puedes perjudicar. Entonces, es mejor hacer una llamada de alerta, llamar rápido a lo que son los servicios de emergencia para que nos atiendan este tipo de parte. Pero en la parte en la que nos enfocamos, evidentemente, que es una maniobra de manejo de RCP en avanzado, pues es tener a la mano siempre los aditamentos o los consumibles adecuados para nosotros poder tener un buen resultado, ¿no? Pareciera que es mentira, pero el que tú tengas el material a la mano y el material necesario y adecuado, porque muchas veces nos encontramos con carritos rojos, por ejemplo, en los hospitales que no tienen una cánula de Guedel, ¿no? Entonces no podemos asegurar una vía aérea permeable porque evidentemente no lo hay. Entonces, mientras tú estás metiendo, ¿qué pasa si yo no pongo una cánula de Guedel? Si yo no pongo una cánula de Guedel, voy a empezar a ventilar a mi paciente, le pongo la mascarilla y lo que va a hacer es que como el paciente está inconsciente, la lengua se va hacia atrás. Y por más que yo le esté presionando o tratando de meter el aire, pues evidentemente no lo va a aprovechar o ese aire no va a entrar porque la lengua es la que nos está obstruyendo. Me comentan que si pudieras como hacer una pequeña reanimación. Claro, pero aquí el detalle es la cámara. Ah, sí, digo, se puede mover y ya nosotros cambiamos para que... Ah, ok. Sí, claro, es que tenemos un maniquí, pero tenemos la parte del movimiento. No te apures, aquí te auxiliamos. Ok. Dentro de lo primero que les estábamos hablando era llegar y encontrar a nuestro paciente e identificar el grado de conciencia que tiene. Es decir, empezarlo a mover, empezarle a decir, oye, ¿estás bien? Oye, ¿te ocurre algo? ¿Sí? Si no, nosotros no tenemos certeza de qué fue lo que pasó, lo primero que tendríamos que hacer como una maniobra de primera instancia o de primer auxilio es tratar de ubicar a nuestro paciente de forma lateral a manera de que nosotros podamos conseguir si nosotros no tenemos, por ejemplo, lo que es la cánula de Berman o la cánula de Guedel, nosotros podemos ladearlo de manera de que no
la lengua no se nos vaya hacia atrás, es decir, ladearlo, ¿sí? Para que la lengua no se nos vaya hacia atrás y de esa manera nosotros podamos tener una vía aérea permeable. Si nosotros ya identificamos que el paciente está en un grado de conciencia y de que ya no tiene signos vitales, es decir, yo voy a tomar por medio del pulso, ¿sí? Lo que normalmente hacemos con estos dos dedos, en la parte de las arterias, checamos si tiene pulso o nos vamos directamente a la parte del cuello, ¿sí? A la arteria principal. Nosotros verificamos que ya no hay pulso, pues entonces es el momento de nosotros iniciar, de tomar el tiempo y de nosotros empezar a hacer lo que es la maniobra. Tomamos de la parte del apéndice sifoides y checamos de lo que es la parte del esternón, dos dedos hacia arriba, colocamos nosotros nuestra primera mano, enseguida colocamos la siguiente mano encima, las entrecruzamos y entonces la maniobra que tiene que ser, no debemos de doblar los codos, porque si nosotros doblamos los codos nos vamos hacia adelante con todo el cuerpo y entonces ahí sí corremos el riesgo de reventarle un pulmón o de reventarle una costilla, ¿no? Entonces, el movimiento tiene que ser recto, las manos tienen que ser rectas y empezamos la maniobra. Empezamos 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010 y entonces ahora sí pasamos a hacer lo que es la maniobra de la respiración boca a boca. ¿Sí? ¿Me puedes pasar la Pocket Max? Estaría genial que todos juntos en nuestras bolsas, en nuestras mochilas, lleváramos una de estas, ¿no? Todos que tenemos conocimiento, ¿sí? Y aquí viene justo lo que yo les decía. Que nosotros colocamos nuestra mascarilla Pocket Max, que nos va a hacer un sellado perfecto, y entonces, en vez de yo, pues darle respiración de boca a boca, pues yo le voy a insuflar y le voy a soplar por medio de esta boquilla, ¿sí? A nuestro paciente caído, ¿sí? Para darle ventilación. Pasamos 2 ventilaciones y volvemos a regresar a dar maniobras. 1001, 1002, 1003, 1004, y así consecutivamente. Esto vendría siendo lo que es el básico, el RCP básico, ¿no? Ya en la parte del RCP avanzado ya manejamos todo lo que les había comentado, lo habíamos visto en las imágenes. ¿Me puedes pasar, por favor, la cánula Berman o la de Guedel, cualquiera de las dos? ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a medir nuestra cánula de la coyuntura hacia el lóbulo del oído, ¿sí? Y eso es forma de saber que nosotros tenemos, ¿sí? El tamaño ideal para nuestro paciente. Pasamos a meter la cánula de esta manera, ¿sí? Y una vez que se encuentre adentro, giramos para entonces ahí sí poder retraer lo que es la lengua. Este maniquí no lo permite, estaba un poquito estrecho, ¿sí? Pero en el caso, imagínense que va a quedar así nuestra cana, ¿sí? Y entonces, ahora sí, procedemos a dar las ventilaciones con nuestro resucitador, obviamente con nuestra cánula de Guedel puesta para tener una vía aérea permeable, ¿ok? Y pues obviamente las maniobras, ya una vez que nosotros pasamos de esto, que empezamos a dar hipersuflaciones, que el paciente ya empieza a restablecer lo que es su saturación de oxígeno, pues pasamos a la parte de la intubación, que hacemos la maniobra de la hiperextensión para nosotros poder tener una vía aérea visible, una vía aérea permeable, retiramos la cánula de Guedel, nosotros procedemos a pasar con el videolaringoscopio o con el laringoscopio, de acuerdo a lo que nosotros tengamos, procedemos a hacer la intubación de nuestro paciente, ¿sí? Y posteriormente pues lo colocamos ya hacia nuestro ventilador mecánico, ¿no? No sé si por aquí sigan teniendo alguna otra duda, alguna sugerencia. Sí, y muchas. Sí, tenemos una pequeña duda de Rodolfo, comenta, dice, muy al inicio cuando estabas empezando hizo la pregunta, dice, ¿a todo paciente inconsciente se les tiene, o sea, se tienen que rotar, o sea, como el cuerpo, ponerlo como de lado? No a todos. Miren, vamos a entender que el
Es decir, lo atropellaron, no sé, tiene algo paro cardíaco o respiratorio, pues evidentemente yo no lo puedo mover, ni lo puedo voltear, ¿sí? Porque pues puedo causarle un daño mayor. Si de repente vemos que el paciente va caminando y cae, o normalmente lo que hacen es llevarse las manos al corazón, entonces si nosotros vemos esa acción, sí tenemos la oportunidad de nosotros poder manipular y ladear a nuestro paciente si no tenemos el control o no queremos, por ejemplo, meterle la mano a la boca para pues, retraerle la lengua, ¿no? Pero sí es que nosotros evaluemos o que estemos conscientes de que el tipo de No ha repetido. problema que nos lleva, por ejemplo, hacia dar un RCP no sea de una forma traumática. O sea, es decir, si tenemos un paciente que cayó en paro cardiorrespiratorio por un problema cardíaco, lo que nosotros tenemos que hacer es moverlo lo menos que se pueda, ¿ok? Entonces, y si es un problema que tuvo que fue por un trauma de tórax, que a lo mejor fue que tuvo la falla respiratoria, pues evidentemente si yo veo que tiene los golpes aquí, pues tampoco le voy a dar un masaje cardíaco, ¿no? Por eso es importante y por eso yo les decía al principio que hay que saber nuestras limitaciones. No es lo mismo tratar de ayudar a poderlo, a perjudicar más a nuestro paciente, ¿no? Y es por eso que nosotros nos enfocamos un poquito más a lo que es la reanimación cardiopulmonar en un nivel más avanzado, donde ya tenemos otro tipo de aparatos en donde nosotros podemos medir el ritmo cardíaco, en donde nosotros podemos medir la saturación de oxígeno, en donde nosotros podemos evaluar los grados de conciencia de diferente manera, en donde nosotros tenemos equipo especializado para en vez de darle ventilación, pues tenemos un respirador manual. Entonces, este es realmente el fin, ¿no? De saber cuáles son los instrumentos o los insumos que prácticamente sí vamos a utilizar en un RCP avanzado. Tenemos otra pregunta de Alex López. Dice, diferenciar si es paciente de trauma y si sí, y si fuese así, ¿es aplicar la regla de vida, funcionalidad y estética? ¿Aplicar la triple maniobra modificada control cervical? Es que más bien le respondió al que preguntó si se tenía que mover a todos, que fue lo que yo le había comentado. O sea, si es un paciente traumático, no es conveniente moverlo. O sea, es bien acertada también el comentario y tener la menor manipulación que nosotros podamos tener ahí. Ok, ¿hay alguien más que tenga alguna pregunta? Si no, ya para dar por finalizada nuestra sesión del día de hoy. ¿Alguien más? Bueno, sí, a ver, tenemos... más preguntas. A ver. Es bueno que pregunten. A ver, sí. ¿Nadie se anima? Bueno, yo creo que la verdad pues estuvo muy claro, o sea, creo que no, o sea, es bueno que también no haya muchas preguntas, pero la verdad sí fue muy, muy claro, en lo cual pues te agradecemos, Gerardo. Y bueno, entonces damos por finalizar la sesión. Muchísimas gracias a nuestro terapista por haber venido y habernos asistido. Y okay. A ver, nos pregunta, dice, pregunté hace un momento por el videolaringo. Ok. Te comentaba que si gustas marcar al número que te puse ahí en el chat, esa persona te puede dar precio. El especialista del producto, tengo entendido que no tiene, ¿verdad? No, sí. Él no maneja precios, entonces, si gustas por ahí, con todo gusto te pueden hacer llegar una cotización. Y de hecho, de todos los productos que a ver. se usan una sola vez.
A ver, me comentan que tenemos otra pregunta que dice que si la máscara de bolsillo se usa solo una vez o se esteriliza. No, esta sí tengo. Esta mascarilla Pocket Mask, sí es una mascarilla reutilizable, es decir, se puede lavar, se puede volver a utilizar y se puede esterilizar bajo cualquier, o sea, si es dentro del hospital o en nuestras casas las podemos reutilizar, preferentemente que sea, si es posible, con gas. Recuerden que tiene un filtro, pero ese filtro no se afecta tampoco en el momento de nosotros poder hacer una esterilización, por ejemplo, en un autoclave o en algún otro método que se utilice de forma seca. Entonces, es reutilizable, se puede utilizar varias veces y pues la función es, como no es, o sea, sí tiene contacto directo con la piel, pero no tanto, no es el contacto tan directo como una cánula de Berman que ya va dentro de lo que es la cavidad bucal, ¿no? Entonces nos da más chance o nos da más oportunidad de nosotros poderla reutilizar varias veces. Ok. ¿Nadie más? Nadie, ¿verdad? Bueno, entonces, como les comentaba a ustedes y a Gerardo, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros y hacer de este tema lo más ameno y lo más sencillo también de entender, lo cual no a todos se nos da esa bonita facilidad de palabra. Entonces, muchas gracias y también a todos ustedes por haber estado con nosotros el día de hoy. Ya saben que cada martes tenemos un webinar con un tema diferente. Los esperamos el próximo 22 de septiembre. Aquí estaremos al pie del cañón para responder cualquiera de sus dudas. Entonces, les comento, tenemos un descuento para las personas que quieran algún producto de Respifix, claro, mencionando que estuvieron en el webinar del día de hoy y de nuestro tema. Entonces, la persona que preguntaba sobre el videolaringoscopio, si se comunica ese número de teléfono y comenta que estuvo participando en nuestro webinar, les van a hacer un descuento. Y la vigencia es solo de una semana, nada más para que lo tengan ahí en cuenta. Comenten que si cuál es el próximo tema. Bueno, el próximo tema, surprise, próximamente si se registran en nuestras redes sociales de Medimarcas, a través de ahí les haremos llegar el tema que vamos a tener el próximo martes y para que se puedan registrar. Mientras, les dejo un link, es el link que les acabo de enviar, para que si nos pueden hacer el favor de responder una encuesta a través de ahí, de un correo, les vamos a hacer llegar nuestro, que es la presentación de nuestro terapista y también de ahí para que puedan seguirnos por nuestras redes y puedan accesar al próximo webinar. Entonces, ¿alguna otra pregunta? Comentan que sí, ¿cuál es el descuento? El descuento, todavía no lo tenemos, pero es un súper descuento. Sí. Bueno, me comentan aquí que va a ser el 10% de descuento en cualquier producto. Entonces, recuerden, y muy importante, es solo una semana. Entonces, a partir de este martes y termina el martes de la próxima semana porque tenemos otro webinar y se tienen otros descuentos. Entonces, les comento de rápido, este descuento lo pueden obtener en cualquiera de nuestras sucursales. Tenemos ahorita 4 sucursales, que es Pediatría, la que está en Centro Médico, la otra que está en Belisario, la que es Matriz, que está en López Mateos,
la que tenemos en Belénes y tenemos la de Hospitalito. Esta es la última que hemos abierto en este año. Entonces, cualquier otra duda que tengan, aquí estamos todavía, nos quedan unos minutitos. Si tienen alguna duda del descuento o algo, aquí estamos. Si tienen alguna sugerencia de tema que quieran ver para el próximo webinar, pues aquí déjenos en el chat y estamos al pendiente para pues darles más que nada darles como la atención que quieran y puedan me comentan que sí, que si damos constancia, nada más damos constancia al participante. Ahorita por el momento no damos por el hecho de que pues como es virtual, no podemos dárselos físicamente y de manera virtual pues no tiene tanto porque pues no está firmado. Entonces, por ese lado sí, ahorita nos estamos restringiendo ya que todo se restablezca y tengamos lo que son nuestras pláticas ya habituales y normales dentro de nuestro auditorio. Con todo gusto pueden venir y participar y les daremos ya físicamente y de manera como ya como certificado del tema, obviamente, y que tenga esa validez, ¿no? Que es como lo más importante. Entonces, muchas gracias a todos. Veo que ya todos tienen como muy claro. Si nos pueden hacer el favor de responder la encuesta que en el link que les hice llegar, se los voy a agradecer. Entonces, Alma dice que muchas gracias también a ti por haber estado aquí. Entonces, nos vemos el próximo martes y pueden estar al pendiente a través de nuestras redes sociales.